Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Donovan Santos. Espero se encuentren muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en el momento en que estén viendo este video. Pues estoy llegando a todos ustedes a través de este canal, este, este medio, para presentarles este monólogo escrito e interpretado por mi compañera Edialet Rivera, que se lanza totalmente a la dramaturgia y que su texto nos hace recordar algo, un acontecimiento que no debe ser, por supuesto, olvidado por ninguno de los mexicanos. Me refiero a la tragedia de la guardería ABC. Y mi compañera lo está presentando en un formato de lectura dramatizada en video para que todos ustedes puedan reflexionar y también disfrutarlo. Así que aquí se los dejo y nos vemos pronto. Ciudad de México, 5 de junio del 2020. Monólogo. Crujir de dientes. Estos hechos acontecieron en la ciudad de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio del 2009, a la sombra de la corrupción, el nepotismo y la irresponsabilidad de las autoridades locales y federales. Fallecieron 49 infantes y 106 resultaron heridos de gravedad y con lesiones de por vida. Todos ellos y ellas entre 5 meses y 5 años de edad. Este monólogo está basado en la carta pública que escribiera la psicóloga Olga Lisset González Domínguez, a 5 años de la tragedia. Personajes. Eva María, único personaje. El escenario tiene pocos elementos, parece una recámara, pero más bien será un espacio con un cubo para sentarse, unas flores, algunos juguetes como carritos, muñecos, etc. También estará el escenario decorado como una fiesta de cumpleaños. Eva María entra por el público. Este representará a su familia, que la esperan para una fiesta sorpresa que no se realizó. Ella entra cabizbaja, ensimismada, cansada. Saluda a algunas personas del público. Antes de entrar al escenario, el cuarto, voltea a verlos. Si el infierno Eva existe, María. si el infierno existe, acabo de ir y verlo y sentirlo. No creo que haya algo peor que eso en la vida. Discúlpenme, familia. No estoy para festejos en este momento. A mediodía escuché la noticia, pero no la escuché completa. Estaba por comenzar una sesión de terapia grupal y supuse que todo saldría bien, que nada grave pasaría. En la sesión noté a una de mis pacientes triste, angustiada. Ella era maestra de kinder y me comentó al terminar la terapia que ya habían fallecido 16 niños. Quedé pasmada. No pensé que fuera de tal magnitud el incidente. Y justo en ese momento, mi secretaria me pasó una llamada del periódico El Imparcial, donde yo colaboraba como consejera. Querían saber si autorizaba poner mi nombre entre los psicólogos que estaban preparados para intervención en crisis. Minutos después mi celular sonó llamándome del Hospital General. Eran las 5 de la tarde y no tenía idea de lo que me esperaba, de lo que me tocaría ver, de lo que me tocaría testificar. Cuando llegué, inmediatamente me dieron el acceso, pues mi nombre estaba en una lista. Y aunque todo se miraba calmo, conforme ingresaba más y más al hospital, se empezaba a sentir un ambiente tenso. Me topé con un residente de psiquiatría. Solo de ver su cara me angustié. Su mirada estaba como incrédula, como buscando alguna explicación. Cuando me vio, solo atinó a decir, esto está horrible. Me tuve que tomar un calmante, doctora. Nunca nos entrenaron para esto. Ve allá, en aquel cuarto está uno de los niños de la guardería. Su familia acaba de entrar a despedirse. Y allá en aquel otro están atendiendo algunas urgencias. Me disponía a entrar cuando suena de nuevo mi teléfono.
Me solicitaban trasladarme inmediatamente al C4. La voz me dijo, aquí va a empezar lo pesado. Necesitamos ayuda. El C4 es la morgue y les aseguro que nadie quiere estar nunca ahí. Nos juntaron a un grupo de psicólogos. Nos explicaron que los padres y familiares de los niños empezarían a llegar aquí a este lugar, después de buscar en todos los hospitales, en todas las clínicas, hasta en las oficinas de la policía y bomberos, y no encontrar a sus niños y familiares. Este era el último lugar del planeta Tierra donde hubieran querido preguntar por sus hijos los papás. Fueron llegando al no encontrar a sus hijos en ninguna otra parte. Había tanta gente que tuvieron que poner unas vallas de acero afuera, en la entrada, para que no se brincaran. Conforme iba pasando la tarde y la noche, llegaban y llegaban. Gente, vecinos, familiares, más gente, conocidos de los niños que se dividieron para localizar a las criaturas. Mucha gente. Allá adentro, cuando el médico legista identificaba a alguien, le tomaba una foto y la ponía en una computadora. A mí me daban el nombre del niño o niña para que fuera atrás de la valla, hablarles a sus papás e identificaran el cuerpo. El camino entre la entrada y la valla en la calle estaba un poco alejado. Era un camino de unos cuantos metros. Se veía gente orando, rezando. Tuvieron que darme un altavoz para que se pudiera escuchar el nombre que yo mencionaba, porque eran demasiadas voces. Cuando caminaba por ese pasillo, no podía creer que en mi práctica clínica algún día iba a atravesar por esto, por algo así. Había mucho bullicio, pero cuando yo llegaba al límite de la valla, la gente se callaba. Se hacía un silencio absoluto y espectral. Eso fue uno de los momentos más horribles que jamás he vivido. Tenía que anunciar en voz alta el nombre de la niña o del niño identificado. Nadie, nadie, nadie de verdad hubiera querido escuchar el nombre de su hijo. Ni yo misma quería que mi boca pronunciara esos nombres siquiera. Al hacerlo se escuchaban gritos. La gente se abría un camino para dar paso a los papás del bebé que se había nombrado. Ellos no podían ni avanzar. Primero se quedaban como congelados, como preparándose para lo peor. No podían ni caminar. Algunos se desmayaban en el camino, como resistiéndose a escuchar la noticia. Cuando estaban frente a mí, todavía me preguntaban, ¿está muerto? Aunque ellos ya lo sabían, querían que yo les dijera otra cosa. Y es que lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? ¿Está segura de que está muerto? ¿Están seguros que es mi hijo? ¿Que es mi hija? Había mamás que todavía llevaban sus uniformes del trabajo. Desgarradas del alma se arrastraban, y no lo digo en un sentido figurado. Se arrastraban por el piso porque no podían caminar, pero querían llegar. Era necesario en ocasiones que la ambulancia que estaba ahí les diera oxígeno. Había quienes tardaban hasta 30 minutos en caminar esos cuantos metros. No había otra cosa que hacer más que extenderles la mano, abrazarles para llorar con ellos como si fuera el propio hijo. No hay terapia, no hay palabra, no hay absolutamente nada que puedas decir en esos momentos. Cuando llegábamos adentro, venía la segunda parte de la pesadilla, porque después de que lograban entrar al lugar y rectificar la foto, venía el peor momento. A las personas las sentaban frente a una computadora para ver todas las fotos de los niños, para que corroboraran que el que se había identificado era su hijo. Los padres estaban aterrorizados. El personal del lugar, las secretarias, todos estábamos en shock.
Algunas de las secretarias mojaban las hojas donde escribían porque no podían contener sus lágrimas y tenían que volver a levantar las actas. Nadie aguantaba la situación. Acto seguido, recorríamos juntos otro pasillo para acompañar a los padres a identificar los cuerpecitos de sus hijos. Frente a un vidrio, los papás observaban. Detrás una doctora traía cargando el cuerpecito. Eran tan chiquitos. Y lo ponían encima de una mesa de acero inoxidable. Y ahí estaba su bebé quemado. No pueden imaginarse lo que se vivió ahí. Era el crujir de dientes, el abismo, el infierno, lo peor de lo peor. No eran llantos los sonidos que hacían los padres, eran aullidos, un grito entre dolor y llanto que jamás he vuelto a escuchar. Era su cuerpo que se estremecía, era un grito que salía de las entrañas. Era insoportable ver eso. Las mamás y los papás se pegaban al vidrio, los nombraban, les decían: despiértate, hijito, despiértate, despierta, mi niña. Y le daban besos al vidrio, rogaban, suplicaban por tocarlos, cargarlos. Otros golpeaban cosas, y es que ni siquiera podían abrazarlos. Los niños todavía con sus calcetincitos o sus trencitas, su ropita. Había niños que solamente estaban ahí, sin vida, parecían dormidos, no habían sufrido quemaduras graves, una que otra en su carita, o el humo que los asfixió. Pero había otros niños que estaban completamente calcinados. Apenas se les veía su naricita, sus manitas, pero eran ellos. Los papás se abrazaban fuertemente, quizá como hubieran querido abrazar a su hijo. Los padres que estaban en la sala de espera oían los gritos, los llantos, la desesperación de los que entraban y se estremecían. No se imaginaban lo que pasaba allá adentro. Y es que venían ellos. Reacciones que yo nunca jamás había visto en un ser humano de tan cerquita y en la sala de espera. El terror y el espasmo estaba apoderado del lugar. A los papás se les daba solo unos momentos para la identificación del cuerpo. Yo creo que no llegaba ni a los 3 minutos, pues había mucha gente y todos los papás estaban desesperados por identificar a sus criaturas. Recuerdo también que había 2 sacerdotes en una esquina de la sala. Nadie quería que interviniera. La mayoría de los papás les gritaban, les daban la espalda, estaban enojados con Dios. Los sacerdotes querían dar palabras de consuelo, algo así como que Dios los tendrá en su santa gloria. Pero los papás, la mayoría, no querían ni que se les acercaran en ese momento. Era imposible pensar que Dios tenía ese plan preparado para esos niños desde el momento en que nacieron. Cuando las personas salían de ahí se desmayaban, gritaban, corrían, vociferaban contra Dios, contra el gobierno, contra ellos mismos, contra todo. Había papás que golpeaban carros, se golpeaban a sí mismos. Se me permitió hablar con algunos, con los que querían, en un cuartito. Me decían cómo se sentían en ese momento. Las mamás echaban la culpa. Decían que por su ambición, que por quererles dar la mejor vida a sus hijos, entraron a trabajar y que eso los había mandado directito a la muerte. Los papás se cuestionaban el por qué nunca habían revisado bien las instalaciones del lugar. Había mucho dolor, mucha culpa. Algunos expresaban abiertamente su deseo de quitarse la vida y yo trataba de recordarles a sus demás hijos y les decía que también valía la pena vivir por ellos. Aunque sea, les pedía, vivan las próximas 48 horas para enterrar a sus hijos como lo merecen. Algunos querían despedirse de sus bebés. Nunca les dijeron adiós. Querían decirles,
Mi amor, un placer tenerte con nosotros. Me hubiera gustado estar ahí, ayudarte cuando me gritabas, mamá, sacarte de ahí corriendo. Y yo agarraba lo que sea, una bolsa, una cobija, y se los daba y les decía, despídete de tu bebé. Aquí está en este momento. Y lo que las madres y padres decían y hacían es tan fuerte que no puedo ni siquiera decirlo o contarlo. Imaginaban a sus hijos ahí en sus brazos, los llenaban de besos, les pedían perdón. Su boca se llenaba de palabras dulces y yo tenía que quitárselos amablemente para que realmente tuviera lugar la despedida. Milagrosamente a algunos se les notaba que se calmaban, se notaba que cerraban un círculo. Por lo menos en ese momento ganábamos tiempo, unas horas de cordura para ellos. Pues aún después de ver a sus hijos, los sentaban frente a una secretaria y les pedían sus documentos personales, les tomaban su testimonio, los hacían firmar cosas que ni siquiera leían, pues hacía 2 escasos minutos habían visto a su hijo muerto, quemado. Yo no estaba de acuerdo, pero ¿quién lo estaba? La pobre secretaria me explicó el propósito del procedimiento y me pedía ayuda porque los papás no querían cooperar por obvias razones. Estaban en shock y había que explicarles también que era para proteger el cuerpo de sus niños y que no hubiera lugar a equivocaciones a la hora de entregarles los cuerpos. Y es que había un caos, realmente había un caos. Pero solo así les dije, solo así se llevarían mucho más rápido a sus hijos para darles una misa, una ceremonia, un entierro digno. Y era impresionante, de verdad, cómo los papás rápidamente sacaban sus papeles y empezaban a realizar los trámites. Sentían que aún podían hacer algo por sus criaturas, sacarlas de ahí, lo que les hubiera gustado hacer durante la tragedia. Una vez concluidos los fríos trámites legales, los papás o los familiares regresaban hacia atrás de la valla con los demás, también familia y amigos, a darles la noticia. Se oían los llantos, los gritos. Era una angustia colectiva, la tristeza. Había un infierno y todos lo estábamos viviendo. A mí me daban otro nombre y otro y otro. Yo fui portadora de ese mensaje que nadie quería escuchar. Repetía lo mismo una y otra vez. Los últimos papás entraron como a las 3 de la mañana. Así que para el amanecer ya había acabado todo. Todos se habían ido con sus niños. Esos niños que se habían levantado una mañana antes. Unos a fuerzas porque no querían ir, otros emocionados. Cuando iban a imaginarse los padres que así terminarían ese día. Ahora que estoy aquí en mi cuarto, me doy cuenta que no había llorado. Desde que llegué me metí aquí, puse el seguro y empecé a llorar mucho, mucho, mucho. Los cuerpecitos de los niños y las reacciones de los papás me daban vueltas en la cabeza y no pude ni dormir. Al siguiente día que me asignaron al Hospital Ignacio Chávez, lo primero que veo llegando es una maestra en la puerta de un área controlada. En las manos traía una lista de asistencia de su salón de clases y preguntaba al guardia por cada uno de sus niños. Una maestra que traía quemaduras en el brazo que se veía no habían atendido bien. Buscaba a sus alumnos. Ella estaba angustiada y justo en ese momento pensé, las maestras, ellas pasaban incluso más tiempo con los niños y niñas, más tiempo que los propios padres, porque hay niños que están en la guardería más de mediodía con ellas. Las maestras los amaban como a sus hijos. Y esta maestra en especial
Había andado de hospital en hospital buscando a sus alumnos. Hasta describía cómo andaban peinados ese día. Se acordaba perfectamente de los detalles y no era la única. Reuní en un consultorio a las maestras que estaban ahí. Eran 5, creo. Cada una andaba por su lado y me percaté que tenían duelos múltiples. Entre ellas empezaban a preguntar por sus niños. Andaban desesperadas. De las listas nombraban: a tal niño yo lo saqué y su papá lo recogió. Y tal otro está internado en tal hospital. Este otro niño falleció, decía alguna, y se soltaban llorando tanto como los padres un día antes. Ellas platicaron cosas que ahora me atrevo a decir, porque eso que ellas decían pudo haber evitado la tragedia. Una de ellas preguntó: y al final el incendio, ¿por qué fue? Y la otra contestaba: pues lo que le decíamos siempre a Protección Civil, la bodega de atrás, la de los papeles. Cuando nos ponían a hacer los ejercicios de detectar cosas peligrosas, decenas de veces les dijimos de la bodega. ¿Se acuerdan? Que íbamos e inspeccionábamos y sabíamos que eso era una bomba de tiempo, que estaba lleno de cosas muy peligrosas. Ellas lo sabían. Y vieron los últimos segundos y aliento de muchos niños. Las vi desgarrarse no por uno, sino por todos y cada uno de los que eran sus hijos de 7 de la mañana a 4 de la tarde. En la sesión intercambiaron información muy importante, pero todas ellas estaban desesperadas, dolidas, y andaban como alma en pena recogiendo los restos de información de sus pedacitos de vida. Ellas, quienes muchas veces son las primeras en verlos caminar, enseñarles que vayan al baño, en darles de comer cosas sólidas, son unas heroínas. Eva María se recompone. Hay un cambio de luz, como si hubiera pasado el tiempo. Se ajusta el maquillaje, se peina y parece que es un tiempo más actual. Y han pasado muchos años de esto. ¿Y por qué rememorarlo hoy? Porque es un dolor que he llevado y he visto con tristeza cómo muchas personas se han olvidado de qué tan grande fue la tragedia y la pérdida. El movimiento de la guardería ABC no debe de perder fuerza. En México no se hizo nada para aclarar los hechos. En Japón pasa un tsunami y renuncia el presidente. En Corea, en el tema de un barco, renuncia el vicepresidente de Corea y van a la cárcel el dueño del barco y toda la cadenita de corrupción. Pero en México nadie se mueve de su lugar y dicen que es demasiado complicado y que todos y nadie tiene la culpa. Era para que hubiera renunciado el presidente en turno de la República. Y de ahí para abajo, todos los que por una razón u otra no hicieron bien su trabajo de proteger a estos niños. Cuento esto porque con mucha tristeza he escuchado y visto comentarios muy, pero muy fríos y desafortunados. Hubo un médico muy afamado de la región que me dijo: se mueren miles de niños, Eva, todos los días en muchas partes del mundo. Pero estoy segura que si hubiera sido su hijo, hubiera sido diferente. Hubo también quien dijo que en una ocasión que le parecía una tontería que un papá del movimiento ABC rayara el palacio municipal. ¿Y para qué lo hacía? Los monumentos no tienen la culpa, ¿no? Eso no le resolverá la muerte de su hijo. Que eso era inútil y que no lo llevaba a nada más que a demeritar el movimiento ABC. También he escuchado decir: híjole, pues qué pena, pero que ya lo superen, ¿no? Vivir así para siempre, pues no puede. Por eso fui tan descriptiva en los detalles.
para que se den una idea a todas esas personas que se atrevan a decir esos comentarios, que se den cuenta del dolor tan grande que significa para un papá perder a un hijo por corrupción, por injusticia. 2 peores muertes que puede tener un niño. Nadie tiene una idea, una menor idea del dolor que se vivió ahí dentro y el dolor que continuó con la pérdida, las injusticias y los niños que quedaron vivos pero lesionados. Rayar una banqueta, rayar un monumento, es lo que menos pueden hacer los papás para tratar de darle salida al dolor, al coraje de la injusticia y poder desquitarse de quien no los defendió, cuando millones de personas pagamos de nuestros impuestos para que nos cuiden. Créanme que es la manera menos delictiva de procesar esas imágenes de sus hijos calcinados cada vez que les vienen a la mente. Y que se mueran miles de niños en todo el mundo, todos los días, no es algo a lo que deberíamos de acostumbrarnos. Por el contrario, porque en este país la corrupción es pan nuestro de cada día, porque hemos perdido la condición humana que nos hace reconocernos en los otros y en su dolor y en su pena, y renombrar las veces que sea necesario los acontecimientos le dan una memoria a nuestro pueblo para no olvidar. Fin.